Hoy te voy a revelar los datos que probablemente nadie te enseñó sobre la crucifixión de Jesús, incluyendo la ubicación actual de la cruz, el misterio de los 3 días después de su muerte, y cómo una simple frase escrita en una tabla hizo enojar a todo un imperio, desde el peso real de la cruz hasta las últimas palabras de Jesús. Y créeme, el último dato van a hacerte ver la pasión de Cristo con otros ojos. Así que no parpadees, porque vamos a desenterrar los misterios más impactantes de la crucifixión, y el último podría cambiar lo que crees para siempre. ¿Por qué le ofrecieron vinagre en lugar de agua? Tenía sed, su cuerpo estaba roto, y cuando pidió agua, le dieron vinagre. No fue un error, fue parte del castigo. Los romanos ofrecían una mezcla amarga llamada posca, agua con vinagre barato, usada por soldados y esclavos. No calmaba, irritaba, no aliviaba, humillaba. Le acercaron la esponja empapada en ese líquido agrio, como si fuera un acto de piedad. Pero era una burla disfrazada de compasión. Jesús probó el vinagre y lo rechazó. No quería alivio artificial, no quería anestesia. Quería sufrirlo todo hasta el último segundo. En el Antiguo Testamento, los salmos ya lo anunciaban. Me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ese momento mínimo para algunos fue el cumplimiento exacto de una profecía 1000 años antes. Pidió agua, y el mundo le ofreció amargura. La historia del buen ladrón en la cruz estaba muriendo al lado del Hijo de Dios. Un ladrón, condenado, crucificado por sus delitos, sin tiempo para redimirse, sin forma de reparar lo que hizo. Mientras el otro ladrón insultaba a Jesús, él lo defendió. Nosotros merecemos esto, dijo, pero él no ha hecho nada malo. Y entonces, con el último aliento, hizo una petición simple, pero eterna. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No pidió bajar de la cruz, no pidió ser salvado físicamente, solo pidió no ser olvidado. Y Jesús, colgado, sangrando, le dio una respuesta que cambiaría la historia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer santo canonizado no fue un apóstol ni un mártir, fue un ladrón que creyó en el último segundo. Porque en la cruz el tiempo se detuvo y la misericordia no tiene reloj. ¿Qué simboliza la corona de espinas? Le arrancaron la ropa, le golpearon el rostro y luego le colocaron una corona. Pero no era de oro, no era de gloria, era una corona de espinas. Los soldados la trenzaron con ramas duras, afiladas, no para herir solamente, sino para burlarse. Se arrodillaban frente a él fingiendo adorarlo. Salve Rey de los judíos. Reían, mientras las espinas se hundían en su frente. Cada espina una burla, cada gota de sangre una ironía cruel. Lo coronaron, con desprecio. Pero sin saberlo estaban cumpliendo un plan más alto que sus insultos. Esa corona no lo rebajaba, lo revelaba, porque su realeza no era de este mundo, y su trono estaba hecho de cruz. La corona de espinas fue el primer símbolo del reino de Cristo. Un reino donde el poder se mide en amor, y el rey sangra por sus súbditos. ¿Quién fue realmente Simón de Cirene? No lo planeó, no lo esperaba. Pero ese día, Simón de Cirene cargó la cruz del Hijo de Dios. Venía del campo, un hombre común sin nombre en la historia, hasta ese momento. Los soldados lo vieron entre la multitud. Jesús ya no podía más. Caía una y otra vez. La sangre, el cansancio, el peso. Y entonces lo señalaron. Tú, ayúdale. Simón no tenía opción. No sabía a quién ayudaba. Solo obedeció. Pero sus hombros tocaron la misma madera donde moriría el Salvador. ¿Fue coincidencia o fue llamado sin saberlo? Los evangelios lo mencionan con un detalle extraño. Simón, padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué nombrar a sus hijos? Porque más tarde serían conocidos en la comunidad cristiana. Aquella ayuda forzada cambió su vida para siempre. Tocó el dolor de Cristo,
caminó junto a él hacia la muerte, y sin saberlo, cargó parte de la redención del mundo. Simón de Cirene no fue elegido por los soldados, fue elegido por la cruz. Las últimas 7 palabras de Jesús. En medio del dolor, Jesús habló, no con gritos de odio, no con insultos, con palabras que aún colgado en una cruz, cambiaron el mundo. La primera fue perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego vino esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después amor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús no pensaba en él, pensaba en los demás. Pero también habló desde su humanidad. Tengo sed. Y desde su agonía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue debilidad, fue el grito de quien asume el peso del pecado y el silencio del Padre. Al final entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dijo, todo está cumplido. No fueron palabras al azar. Fueron declaraciones, últimas frases de un rey que moría como siervo para salvar a los suyos. Lo siguieron por años. Vieron milagros, escucharon promesas, juraron nunca abandonarlo. Pero cuando llegaron los clavos, casi todos desaparecieron. Los discípulos, sus amigos más cercanos, huyeron por miedo. Uno lo negó, otro lo traicionó, y los demás se escondieron. Solo uno estuvo ahí, Juan, el más joven, el que no huyó, el que se quedó al pie de la cruz junto a María. ¿Dónde estaban los demás? Algunos se ocultaban entre la multitud. Otros ya estaban lejos temiendo correr la misma suerte. Jesús no solo sintió el dolor físico, sintió el abandono, la soledad, el peso de ser traicionado, incluso por los suyos. Y aún así, no los maldijo, no los condenó. Después de la resurrección los buscó, los perdonó, y volvió a llamarlos amigos. Porque la cruz no solo mostró el amor de Cristo por los buenos, sino también su fidelidad hacia los que fallan. ¿Dónde está el madero real de la cruz? La cruz ya no estaba cuando Jesús resucitó, pero su historia no terminó ahí. Siglos después, la madre del emperador Constantino, Santa Elena, viajó a Tierra Santa en busca del madero real. Según la tradición, en el año 326, excavaron cerca del Gólgota y hallaron 3 cruces enterradas. Una de ellas, la que sanó a una mujer enferma al tocarla, fue reconocida como la cruz de Cristo. Desde entonces, la Vera Cruz fue venerada como una reliquia sagrada. ¿Pero dónde está ahora? Se dice que fue dividida en fragmentos y distribuidos por todo el mundo. Iglesias, monasterios y reyes afirmaron poseer astillas del madero original. Algunos los conservan hasta hoy, en cofres dorados o relicarios sellados. Son reales, son fe, son símbolo. Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero lo que importa no es si el madero sobrevivió, sino lo que ocurrió sobre él. ¿Cuánto pesaba la cruz de Jesús? No era un símbolo en el cuello, no era un dibujo, era madera real y pesaba más de lo que imaginas. Los historiadores calculan que el madero que Jesús cargó, el travesaño de la cruz, pesaba entre 30 y 40 kilos. Era áspero, astillado, lleno de restos de sangre seca de otros crucificados, y lo colocaron sobre sus hombros, ya abiertos por los latigazos. No caminó unos metros. Recorrió más de medio kilómetro por calles de piedra cayendo una y otra vez. Estaba deshidratado, golpeado, apenas consciente. El peso no era solo físico. Llevaba también el peso del pecado del mundo. Cuando cayó por última vez, los romanos temieron que muriera antes de llegar. Y entonces obligaron a un hombre a ayudarlo. Simón de Cirene tocó esa cruz, pero no podía cargar lo que Jesús ya llevaba por dentro. No era solo una madera, era el altar y el trono del sacrificio más grande de la historia. ¿Qué decía exactamente el letrero INRI? Parece un simple detalle, un letrero clavado sobre la cruz, pero aquel cartel desató furia, escándalo y tensión entre Roma y los judíos.
Poncio Pilato mandó escribir: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En latín, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. 4 letras, INRI. Para Roma era una burla, para los judíos, una provocación intolerable. Los sumos sacerdotes exigieron que lo cambiara. No digas que era rey, di que él dijo serlo. Pero Pilato se negó. Respondió con frialdad: lo que he escrito, he escrito. ¿Por qué fue tan importante ese letrero? Porque no solo decía quién moría, decía por qué moría. A los ojos del imperio, Jesús fue ejecutado por proclamarse rey, no por sus milagros, no por sus palabras, sino por desafiar el poder. Y sin saberlo, Pilato escribió una verdad más grande que el imperio que representaba. Ese trozo de madera sobre la cruz no solo era un letrero, era una proclamación celestial disfrazada de condena humana. ¿Qué pasó en los 3 días entre la muerte y la resurrección? Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Pero entre esos días hay un silencio, un misterio, un abismo del que poco se habla. ¿Dónde estuvo su alma? ¿Qué ocurrió entre la cruz y la tumba vacía? El credo dice que descendió a los infiernos, no al infierno de castigo, sino al reino de los muertos, al lugar donde esperaban las almas justas desde Adán. No fue descanso, fue liberación. La Iglesia enseña que bajó a ese lugar, no como prisionero, sino como rey. Rompió las puertas de la muerte, despertó a los que dormían, anunció que el tiempo de espera había terminado. Los padres de la Iglesia llaman a esto el descenso glorioso, una invasión de luz en lo más profundo de las sombras. En esos 3 días el cielo no estaba en silencio, el infierno estaba temblando.